ocupemos del cáncer resulta que es obvio, pero por si acaso no se tiene buena noción, tenemos que tener en cuenta que el cáncer es la primera o la segunda causa de muerte en las sociedades avanzadas. Estas cifras que os doy aquí son cifras que tienen algunos años y no han mejorado con el tiempo, al contrario, han empeorado. Las cifras de mi ciudad, en Granada, se acercan casi a los 4.000 nuevos casos de cáncer por año y más de 1.500 granadinos mueren por cáncer cada año. Extrapolarlo, evidentemente, a Málaga, a España y a cualquier otro sitio. El cáncer es un reto imposible de obviar. Está ahí, ha venido a quedarse y nuestro problema es cómo lo afrontamos. Porque es que además en el cáncer, y esto como son una norma general, ocurre pues algo que es verdaderamente lamentable, que es quizá ocurre a otros niveles de la medicina, pero en la oncología es más dramático. El doctor Veronesi, el jefe del Instituto del Cáncer de Milán, profesor mío, hace muchos años, fue durante mucho tiempo el presidente de la OICC, que es la entidad internacional contra el cáncer mundial, que se encarga de regular estudios, ensayos, la lucha contra el cáncer en definitiva. Y él hablaba de lo que llamaba la regla de los 3 tercios. Se puede respetar más o menos en el nivel siglo XXI, sabiendo que es verdad que en términos generales de cada 100 tumores que detectamos, una tercera parte los podemos curar bien, entre comillas, con pocas secuelas, con los tratamientos convencionales que tenemos en el cáncer. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, medidas combinadas. Es cierto también que existe aproximadamente un tercio de tumores que hoy por hoy no tienen tratamiento oncológico efectivo y son evidentemente uno de los motivos de la investigación contra el cáncer y del desarrollo de muchos y muchos estudios para tratar de hacer curable este grupo de pacientes que en estos momentos lo más que podemos hacer es alargar la vida. Pero hay un tercio dramático, este tercer tercio de pacientes que derivan de enfermos que teóricamente fácilmente curables no se curarán porque llegan tarde al diagnóstico. Esto es un reto fundamental que tienen las autoridades para educar en la salud a los ciudadanos y tenemos nosotros los profesores en la universidad para formar adecuadamente a nuestros médicos que nos ayuden a que este tercio no exista. Pero de una manera o de otra, esta es la situación. Pues bien, frente a esta situación, entre las muchas cosas que se han hecho, pues tendremos que asumir que el tratamiento va a ser muy complejo, porque no solamente en los tumores tenemos que tratar la enfermedad inicial, sino la enfermedad que se extiende y la enfermedad que se disemina. Este es el gran problema del tumor, por lo cual se hace difícilmente curable. Hay que destruir el tumor, hay que prevenir la diseminación y hay que eliminar cuando se pueda la metástasis. Esto nos conduce a que tengamos tratamientos muy complejos y que en muchas ocasiones tengamos que darnos contra la frente, contra el muro, como dice aquí. Bien, ¿qué puede aportar el calor, la hipertermia en el tratamiento del cáncer? Bueno, pues no es nada novedoso. Hay estudios, o hay más que estudios, hay escritos de los discípulos de Hipócrates que hablaban del tratamiento de algún tipo de tumor con calor. Entre los árabes era bastante conocido y en la Edad Media se popularizó un tratamiento que hoy no realizaría, que sería tratar algunos tumores de mama avanzados cauterizándolo, es decir, con un aro al rojo vivo que se ponía para destruir en la medida de posible el tumor, como aparece aquí, y el resto del cuerpo no producirle la quemadura tan terrible. Evidentemente que, aunque esto es la idea que tenemos moderna, mucho más moderna de la hipertermia, de que queremos destruir el tumor respetando el tejido sano, está claro que estos procedimientos, por fortuna, pasan a la historia, porque nuestra primera obligación como médico no es solamente curar a los pacientes, sino no hacer daño. Lo que dice ahí, nil nucere, nunca nucere. Bien. Por fortuna, pues estas ideas se han tomado y desde que la electricidad y los dispositivos eléctricos se han permitido introducir mejoras en la posibilidad de calentar en general a los tejidos biológicos, ha habido pues bueno un progreso notable desde las primeras máquinas hasta las máquinas actuales
que están basadas básicamente en lo que se llama la radiofrecuencia o el uso de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes para calentar tejidos biológicos. Es importante esa distinción que hago yo entre no ionizante. Las radiaciones electromagnéticas son una forma de energía descubierta entre el siglo XIX y el siglo XX que adopta muchos tipos de efectos físicos. Hay radiaciones de longitud de onda extremadamente largas, que son las típicas de la radio, y hay radiaciones electromagnéticas con longitud de onda muy corta, muy energéticos, que pueden ser los rayos X, los rayos cósmicos, que tienen un efecto químico evidente. Estamos hablando de un rango especial de radiaciones electromagnéticas, oscilaciones de campo electromagnético, de una energía tal que lo que hacen es mover las moléculas o mover las estructuras moleculares, y ese movimiento que induce la radiación es justamente lo que eleva la temperatura y lo que calienta el tejido que está atravesado por ese tipo de radiación electromagnética. Un tipo de radiación electromagnética más familiar para todos nosotros es la luz. La luz es una radiación electromagnética que está entre cierta longitud de onda y cierta longitud de onda. Pues bien, lo que empleamos, las radiaciones electromagnéticas que empleamos en la hipertermia en estos momentos, se sitúan con una longitud de onda por debajo de la luz, por tanto con menos energía, sin efectos químicos, porque los efectos químicos serían los efectos que inducen las radiaciones ionizantes como los rayos X, que tienen muchas connotaciones que no es el caso de examinar en estos momentos. En todo caso, yo quiero hacer notar que a pesar de toda la dificultad en incorporar la hipertermia, el interés por la hipertermia es enorme. Si estáis viendo, desde el año 78 hasta el año 2008, en 30 años, se han multiplicado por 4 o 5 el número de estudios que se dedican en la oncología y el número de ensayos clínicos para valorar los efectos de la hipertermia. Bueno, ¿cómo calentamos? Pues bueno, calentamos a los pacientes, como hemos dicho, o los tejidos biológicos, por contacto, que es la conducción, pero por la radiación, que es lo que estamos hablando ahora, radiación electromagnética, y nuestra fuente de energía siempre suele ser aparatos que generan ondas electromagnéticas. Y cómo calentamos, cómo metemos el foco de calor, también distingue el tipo de tratamiento. Hay focos de calor que calientan de fuera adentro, que son los no invasivos, que es los que nos interesa, y a veces, en algunas ocasiones particulares, metemos el foco del cual irradia el calor y que calienta dentro del cuerpo para lograr en sitios muy específicos altas temperaturas. Por ejemplo, algunos de vosotros quizás haya oído hablar, y si no habéis tenido un familiar, a los cuales se le ha hecho termoablación de una lesión hepática. Se introduce un electrodo directamente en el seno del tumor del hígado, ahí se libera una gran cantidad de calor, pero muy localizada. Es decir, hay muchas variedades, pero nosotros nos centramos en la externa y desde luego no invasiva. ¿Cómo podemos calentar a un paciente? Podemos calentarle todo el cuerpo. Eso se empleó en un tiempo lo que se llama la hipertermia de todo el cuerpo, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando calientas todo el cuerpo estás seguro de que estás calentando el tumor. Y el tumor no solamente primario, sino las eventuales metástasis. Pero calentar el cuerpo tiene muchos efectos secundarios. En primer lugar, el número de la dosis, la cantidad de calor que podemos quedar es limitada, porque la hipertermia, al tener cierta de temperatura por encima, la fiebre por encima de 41 o 42 grados, no se puede mantener mucho tiempo, porque puede generar problemas muy graves en los pacientes. Y en definitiva es un tratamiento que en oncología no se usa mucho por los efectos secundarios de la hipertermia. ¿Cómo podemos intentar? Vamos a intentar, y se intenta de otra manera, calentar localmente, calentar selectivamente, si es posible, el tumor. Y uno se ha empleado, para calentarlo se han empleado los ultrasonidos, transformando la energía vibratoria en justamente energía térmica, en calor. Hay diferentes mecanismos, lo que se llama la fotodinamia, diferentes mecanismos que conducen a calentar de una manera más o menos específica el tumor, pero tampoco es algo que haya tenido un gran éxito. El éxito, entre comillas, la importancia deriva cuando empleamos la radiofrecuencia o las microondas.
bien sea calentando clásicamente, mediante la nanotecnología de que os comentaré, o inmunotecnología. Estas son las maneras que tenemos de calentar a los pacientes en estos momentos, de forma que lo ideal siempre es que la fuente esté fuera, el tumor esté dentro, como es lógico, casi siempre, y al paciente no haya que hacerle ninguna medida de pinchazo, ninguna medida quirúrgica, ninguna medida invasiva, que se llama en general. Estos son el tipo de, digamos, de medidas que hacemos hoy, y como hoy se concibe el tratamiento con calor, la hipertermia, en sus diferentes variedades, en tratamiento del cáncer. De modo que nos estamos situando de todas las posibilidades de las radiaciones ionizantes en esta de radiofrecuencia, en este rango de energía. Y en este rango de energía o de frecuencia hay una muy particular que está en torno a los 13,6 MHz, es una medida de oscilación, una medida de la frecuencia de la radiación, característico de los procedimientos de la nanotermia, que se elige esa particular longitud de frecuencia, porque genera unos efectos químicos y unos efectos moleculares que son los que aprovechamos para calentar. Esto es, en definitiva, lo que queremos hacer en estos momentos. Calentar el cuerpo, calentar el tumor, sin tener que hacer ningún procedimiento invasivo. Y como decía, pues de todas las máquinas, hay una de las que vamos a hablar y que tenemos mucha, y la que es especial experiencia es de esta máquina llamada nanotermia, que es una máquina que utiliza radiofrecuencia específica para calentar los tumores de una manera particularmente útil, que es lo que queremos. Cuando aplicamos un tratamiento, aplicamos un campo electromagnético de radiofrecuencia, generamos muchísimos efectos, muchos, no solamente el calor. Conducción se polarizan las moléculas, puede haber excitación, es un evento químico que pueden coger los átomos, se pueden coagular ciertos tipos de proteínas, se pueden mover los poros, se pueden abrir los poros de las células, se pueden mover las proteínas, hay muchísimos efectos, pero el que a nosotros nos interesa ahora es precisamente el efecto que tiene de calor. En definitiva, repito, cuando uno aplica radiofrecuencia, las radiaciones comunican una energía que se traduce en agitación de las moléculas o de los electrones de los átomos que conforman las moléculas, y eso es lo que genera calor y eso es lo que genera el efecto terapéutico. El calentamiento, cuando no se hace según parámetros específicos, permite o conduce a introducir calor mediante el procedimiento que sea, desde fuera hacia adentro, para tratar de someter el tumor, que se supone que está en el centro, al efecto térmico. Si se consigue y si se calienta por encima de cierta temperatura, las células del tumor mueren. Pero mueren las células del tumor y probablemente muchas de las células normales, porque el calentamiento aquí es ciego, todo se calienta. Y además, este calentamiento tiene problemas, porque el organismo se defiende muy bien del calor mediante el tejido vascular. Cuando se calienta cierta parte del cuerpo, aumenta la vascularización sanguínea y el flujo de sangre, la sangre se calienta, se lleva, por así decirlo, el calor para enfriar el cuerpo. Eso es un mecanismo fisiológico y que se opone a un eficaz calentamiento. En los procedimientos de nanotermia, lo que tratamos de aprovechar es que la radiación calorífica, la radiofrecuencia, que tenga una particular energía, actúe sobre ciertos puntos moleculares, y esos puntos moleculares en su vibración genere como punto secundario de difundir el calor. En definitiva, cuando yo irradio un segmento, un volumen de irradio, me refiero con radiación electromagnética, un volumen de un cierto estructura que contiene el tumor, lo que yo trato en estas circunstancias es que este tipo de radiación provoque una vibración específica de ciertos puntos, y estos puntos a su vez generen el calentamiento más cercano. Este tipo de calentamiento selectivo induce a que haya altas temperaturas de hasta 45 grados, pero en puntos muy pequeños, y no sea como en el caso de la hipertermia convencional, donde la alta temperatura tiene todo el volumen de tejido tratado.
Y esto, en definitiva, pues es lo que aprovechamos. Cuando calentamos de manera convencional, tratamos a 40, 41 grados todo el tumor y el tejido alrededor y provocamos una muerte celular por coagulación o por necrosis. Por el contrario, con este tipo de frecuencia provocamos una agitación muy específica de algunas moléculas, unas de ellas que están proteínas de membrana y otras en el núcleo, que generan puntos de calor mucho más altos, hasta de 45 grados, y provocan otro tipo de muerte. Estas células que están interaccionadas por estos puntos específicos críticos mueren por apoptosis. La apoptosis es el tipo de muerte, digamos, fisiológico. Cuando tú aplicas gran cantidad de calor, las células estallan, se destruyen, mientras que cuando se hace este calor selectivo que provoca cambios moleculares también muy definidos, lo que conduce es que la célula ordena a sí mismo: muérete, párate de vivir, muérete. Las células, todas las células, tenemos un mecanismo que se llama de apoptosis, y ese mecanismo conduce que cuando la célula tiene una lesión, hay una orden específica que dice: párate, deja de funcionar. Es una muerte fisiológica, por así decirlo. En definitiva, que cuando uno hace un tratamiento con este tipo de radiofrecuencia, no solamente provoca, después del tratamiento, una eventual muerte celular por apoptosis, sino, y eso es el valor añadido que se le puede y que está en estudio en este tipo de técnicas, estas modificaciones moleculares específicas inducidas muy puntualmente por el calor pueden generar cambios proteicos, y esos cambios proteínicos pueden también despertar la reacción inmune contra el tumor, que habitualmente el tumor se encarga de que sea de evadirla. Los tumores tienen mecanismos, no son inteligentes porque no cabe esa palabra, pero medicamentos diabólicamente perversos que permiten engañar a las células inmunitarias y hacen que puedan crecer sin que sean eliminadas por nuestra defensa. Pues bien, es posible, y algunos estudios así parecen indicarlo, que los cambios moleculares inducidos por este tipo de muerte y de alteración molecular específica sean capaces de despertar el sistema inmune y generar un efecto inmunitario antitumoral que puede prolongarse tiempo y tiempo después de haber acabado el tratamiento específico pensado o de la duración específica de tratamiento de la nanotermia. Bien. Y algo más que tenemos que saber con respecto a la aplicación del calor, hipertermia o nanotermia en este caso, con respecto a los tumores. Pues bien, los tumores, cuando tienen cierto volumen, pero un volumen más allá de pocos milímetros, no digo ya de centímetros, tienen una manera muy particular de sentir o de estar irrigados. Mirad, un tumor de un tamaño por encima de unos pocos milímetros tiene en el centro, cada agregado tumoral, un capilar. El capilar aporta oxígeno y aporta nutrientes al tumor. Pero a cierta distancia ya no llegan ni el oxígeno ni los nutrientes. De tal manera que hay un grupo de células del tumor en torno al capilar que están bien oxigenadas y bien nutridas, y un grupo que está mal oxigenado y mal nutrido. ¿Eso por qué es importante? Es muy importante. Yo os puedo decir que la radioterapia convencional del cáncer es inútil en las células hipóxicas. Las células hipóxicas son resistentes a la radiación, número uno. Número dos, si hay una parte del tumor que está mal vascularizado, que no llega sangre, tampoco puede llegar la quimioterapia, porque las drogas que empleamos para tratar el cáncer, dadas por vía intravenosa, por vía oral, se difunden por vía sanguínea para llegar a todos los áreas que sea posible. En consecuencia, cuanto que el tumor tiene cierto volumen, sabemos que fuera del área de influencia del capilar, las zonas periféricas van a ser muy resistentes a la radiación y no les va a llegar la quimioterapia. Eso explica en buena medida por qué cuando tratamos tumores bastante grandes es difícil que podamos erradicarlo, va a ser muy difícil que podamos eliminar un tumor por radiación y por quimioterapia, precisamente porque la hipoxia y la falta de vascularización se opone a los objetivos terapéuticos clásicos del tratamiento de la radio y de la quimioterapia. Pues bien, la hipertermia, el calor, un calor selectivo, tiene una propiedad que es especialmente complementaria y útil. La zona que está muy bien vascularizada
cuando la caliento se puede enfriar. ¿Por qué? Porque precisamente el flujo sanguíneo se puede llevar las moléculas calientes, puede llevarse el calor, por así decirlo. Mientras que la zona periférica, que tiene pocos vasos, la que está más vascularizada, esta se va a calentar mucho mejor y no va a ser posible que la enfríe el organismo. En consecuencia, parece lógico, la asociación de la hipertermia localizada con la quimioterapia y con la radioterapia está llena de lógica, porque es que además actúan en áreas diferentes del tumor. Asumimos que la radio y la quimioterapia pueden destruir bastante bien, entre comillas, las células bien oxigenadas, y la hipertermia o el calentamiento selectivo con anotermia de esas zonas puede generar precisamente destrucción de las zonas hipóxicas, las resistentes a los tratamientos convencionales. Esto no es algo, digamos, solamente teórico, se ha podido demostrar, como viene aquí, que la radiación ionizante y la hipertermia actúan en sitios diferentes, por tanto son complementarios y, sobre todo, lo más significativo, la dependencia del oxígeno. La radiación ionizante no funciona en los tejidos hipóxicos y la hipertermia funciona muy bien. Y algo similar ocurre con lo que digo, con lo que he dicho de la quimioterapia. La quimioterapia funciona muy bien cerca de los vasos o de las arterias y muy más lejos. Todo lo contrario de lo que ocurre con la hipertermia o con la oncotermia localizada o focalizada como la que estamos defendiendo. Bien. Podemos hablar de más cosas, pero yo soy médico y como soy médico y oncólogo me dedico a tratar pacientes y en consecuencia para mí los datos importantes son los que derivan de los estudios. Los estudios complementarios o los estudios clínicos siempre se caracterizan porque, si están bien hechos, se compara un grupo de pacientes con una situación muy homogénea, tratados con un tratamiento que se supone que es el estándar y otro que es el que estamos tratando de probar. Pues bien, los ensayos clínicos, si están bien conducidos, son los únicos que pueden demostrar si la hipertermia o la nanotermia puede añadir algo al tratamiento del cáncer. Porque hasta ahora lo que yo he dicho está muy bien, pero no dejan de ser hipótesis más o menos bonitas, estudios que tienen cierto o bastante bases científicas demostradas, pero lo que uno quiere es que esto se traduzca en resultados. Pues bien, vamos a empezar a repasar una serie de situaciones en las cuales se ha asociado el calentamiento selectivo del tumor a tratamientos estándar. Esta serie inicial deriva de un grupo de estudios bastante numeroso conducido en Japón, donde se asociaba el calentamiento y la quimioterapia. Como estáis viendo, la línea o el rectángulo rojo se refiere al número de respuestas favorables, desaparición o mejoría del tumor, cuando se hace el tratamiento con hipertermia y quimioterapia, contra el que está en verde, el rectángulo verde, cuando se emplea solamente la quimioterapia. Estáis viendo que duplica la tasa de respuestas favorables, lo que parece que aquí hay algo de interés. Además, cuando se desagregan por tumores, las leyendas son las mismas. En verde es las respuestas favorables con la quimioterapia estándar y en rojo cuando se asocia la quimioterapia al calentamiento selectivo. En diferentes tumores, cáncer de estómago, hígado, páncreas, tumores ginecológicos, tumores de vejiga urinaria, empleando muchos de los esquemas estándar de los tratamientos como la adriamicina, blemicina, que son fármacos muy utilizados en el tratamiento del cáncer. Esto es otro grupo en el que ya no se mira ya solamente, el mismo estudio en el que no se mira ya solo la respuesta, sino la supervivencia, porque aquí estoy viendo que las respuestas son mejores en la asociación de tratamientos, pero eso conduce a que los enfermos vivan más. Pues sí, conduce a que los enfermos vivan más. El porcentaje de pacientes vivos supera notablemente y en alguna manera de forma dramática, como es el cáncer de pulmón, donde apenas hay supervivientes al cabo de cierto tiempo, a los 2 años, apenas hay supervivientes en los cánceres de pulmón avanzados tratados con quimioterapia, y veréis que la espectacularidad de respuesta en los pacientes sometidos al tratamiento combinado.
¿Y qué pasa con la radioterapia? Pues algo similar. La asociación conduce a un incremento de respuestas favorables en una gran cantidad de tumores. Como antes, el rectángulo rojo es el tratamiento combinado y el azul es la sola radioterapia. Y se ve que es favorable en cáncer de cabeza y cuello, de mama, de pulmón, colorectal, urinario, etcétera. ¿Y qué más podemos decir de estos estudios? Pues que cuando se miden algunas variables, hemos visto que incrementan la tasa de respuesta. Eso es bueno. Viven los pacientes más. Pero ¿cómo viven? ¿Qué es lo que se llama la calidad de vida? Pues la calidad de vida también se incrementa de manera significativa por alivio de los síntomas fundamentales y más penosos de los tumores avanzados en los resultados de esta serie. Lo que parece que hay algo que tiene particular interés y yo creo que sí, que vale la pena. Voy a hacer un repaso antes de que entremos a preguntar y a comentar algunos de estos detalles sobre algunos de los estudios más significativos, en algunos también de los tumores más serios que se pueden encontrar en la economía humana. Tengo que deciros de entrada que todos estos estudios se han realizado en casos avanzados, casos en los que el tratamiento convencional no era factible o casos en los que el tratamiento convencional recidiva la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran situaciones malas, situaciones en las que, como he puesto antes, nos solemos estrellar los oncólogos contra la pared, situaciones bastante malas. Y son situaciones con muy poca respuesta, en que hagamos lo que hagamos, las cosas suelen ir mal. En consecuencia, si en estas situaciones hay algún resultado, es especialmente válido y es especialmente importante porque son las situaciones que más nos desesperan a los oncólogos, en las que nos vemos más impotentes. Los gliomas malignos del sistema nervioso central son tumores muy agresivos, especialmente el glioblastoma multiforme. Es un tumor mortal de necesidad, sin tratamiento en 6 meses, con radioterapia en 1 año y con radioquimioterapia en 1 año y medio. Eso es lo que tenemos hoy, por desgracia, en el glioma multiforme. Pues bien, cuando aplicamos la hipertermia, a los 2 años empieza a haber supervivientes, cosa pues, relativamente interesante. Este ensayo nos permitió también ver, como en el caso de los glioblastomas multiformes, que son estos, cómo hay una ganancia de supervivencia limitada cuando se compara la nanotermia con la radioterapia o con el temodal, que es la quimioterapia empleada. No son resultados espectaculares, pero repito, son situaciones especialmente dramáticas. Cáncer de cabeza y cuello. Tumores temibles, tumores de garganta, de cavidad oral, de lengua, de amígdala, de faringe, tumores deformantes agresivos que conducen y que necesitan de tratamientos muy agresivos, muy mutilantes, con cirugías bárbaras y radiaciones terribles para tratar de controlar la enfermedad. Pues bien, los diferentes estudios han demostrado que cualquiera que sea el tipo histológico del tumor, hay una buena respuesta cuando se hace tratamiento con nanotermia. Un ejemplo bastante espectacular. Esta señora tenía un cáncer de amígdala avanzado. Como veis, salía la metástasis por la área linfática de una manera extraordinaria. Tenía además metástasis pulmonares. A esta paciente se le aplicó la quimioterapia estándar de mitomicina y fluoracilo junto con nanotermia y podéis ver los resultados. Son cosas verdaderamente espectaculares. Cáncer de mama. El cáncer de mama precoz pues no es el gran problema, puesto que se puede tratar bien de muchas maneras. El problema es cuando el cáncer de mama está avanzado. Y el cáncer de mama avanzado, casi siempre la respuesta del tratamiento de la hipertermia con la cirugía o con la radioterapia es mejor que el único tratamiento, que el tratamiento estándar. Voy a poner un ejemplo también muy dramático. Paciente con un cáncer de mama recurrente, como veis, ulcerado, terrible, que no tiene ninguna opción convencional de tratamiento. A esta paciente se le da un programa de quimioterapia con vinorelbina y mitomicina, acompañado de calentamiento selectivo con nanotermia, y como veis son resultados en 4 meses verdaderamente espectaculares. Otro caso.
una paciente con metástasis cerebrales de un cáncer de mama. Estas son las metástasis cerebrales masivas, ¿eh? Pues bien, después del tratamiento, las respuestas han sido espectaculares. No se ha llegado a desaparecer la enfermedad, pero está claro que esta paciente va a vivir más y mejor que con la enfermedad previa. Una paciente con metástasis hepáticas de un cáncer de mama. Estas son las metástasis hepáticas. Después del tratamiento, prácticamente borradas. De modo que es una situación notable la efectividad que podemos ascribirle, además, para casos especialmente complicados. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es uno de los asesinos de la oncología en la sociedad actual. Es el cáncer que más mata de todos. No es el más frecuente, el cáncer más frecuente de la especie humana entre los dos sexos es el cáncer de colon y recto, aunque tiene mejor tratamiento, pero ya es el segundo cáncer en el varón y es el segundo o el primero en la mujer, debarcando incluso el cáncer de mama. Y ya sabéis por lo que es, ¿no? Porque, por desgracia, las mujeres, cuando se han introducido en el hábito del tabaco, lo han cogido con fuerza. De modo que, por desgracia, es así. El cáncer de pulmón es uno de los asesinos más importantes que hay en oncología. Los resultados son malos. Aproximadamente de cada 100 casos de cáncer de pulmón en términos generales, podemos curar entre 10 y 15. Si son iniciales más, pero si son avanzados, muchos menos. Pues bien, tenemos estudios que demuestran que en cáncer de pulmón avanzado estadio 3B y 4, la supervivencia al primer año es significativa y la respuesta entre objetiva y parcial también es significativa, con un alivio del dolor. De modo que tenemos pacientes con anotermia que viven más, que tienen una supervivencia metida en meses más larga, con tasa de respuesta buena y con alivio del dolor. Estos son los ensayos. Hipertermia más radioterapia es el rojo, con una tasa de respuesta más que significativa, y radioterapia o tratamiento convencional solamente es el azul, 70%. Estas son las tasas de respuesta. En general, en un cáncer avanzado, si comparamos los tratamientos estándar contra el tratamiento de la anotermia, tenemos una ganancia significativa casi de duplicar la supervivencia. Algunos ejemplos. Un tumor de pulmón masivo. Este paciente tiene un tumor de pulmón masivo, inoperable, que afecta a tráquea, etc. ¿Qué tratamiento se hace? Se hace radioterapia, más quimioterapia, más nanotermia. Pasados unos pocos meses, la respuesta es brillantísima, como veis. Desaparece absolutamente, prácticamente el tumor. Cosa no habitual con tratamientos estándar. Otro. Este paciente tiene además un tumor especialmente grave porque es un tumor que tiene necrosis, cavidades internas. Cuando esto ocurre en los tumores, casi nunca podemos hacer nada. A este paciente se le dio radioterapia, cisplatina y nanotermia y tiene una respuesta no tan buena. La respuesta es de mejoría del tumor comparada con el inicial. No obstante, se alarga notablemente la vida y en mejores condiciones. Los linfomas. Los linfomas en términos generales son tumores que tienen buen tratamiento. En términos generales, se pueden curar bien con quimioterapia, con radioterapia, pero a veces no es posible. A veces el tumor es manifiestamente resistente o aparece en sitios especialmente vulnerables. Fijar esta mujer que tiene el tumor en el párpado, esto es un linfoma no Hodgkin, que si queremos sacar el tumor de ahí, había, evidentemente, la operación es impensable, había que radiar la zona del ojo, que es bastante delicado. Se puede hacer, pero con consecuencias importantes. Pues bien, a esta mujer se le aplica un tratamiento de una quimioterapia que se llama bendamustina más la nanotermia y la respuesta parece que es espectacular. Y esta mujer no ha tenido necesidad de que se le irradie el ojo con las consecuencias graves que puede tener para su futuro. Bien.
Pero hasta ahora estoy explotando y estoy hablando de casos en que la hipertermia, la nanotermia, está apoyando y actuando de forma complementaria a la quimio-radioterapia. Pero mirar este caso en particular de una paciente con un linfoma no Hodgkin que tiene una gran masa en pelvis y que ella por su propia voluntad no, digo ella porque es una mujer, no quiere tratamiento de ningún otro tipo y prefiere tratamiento psicológico, soporte, homeopatía. Cuando se aplica nanotermia, solo calor, parece que el resultado es espectacular. Un caso de cáncer de páncreas, otro de los terribles asesinos de la oncología. El pulmón, el páncreas, los melanomas avanzados son tumores en los que estamos bastante desarmados. La masa tumoral es esta y la metástasis hepática esta, y los cursos de nanotermia conducen a que haya una práctica de desaparición del tumor, ya sea en el páncreas, ya sea a nivel hepático, con una mejoría de vida, de la calidad de vida, en todos los ensayos en los que eso se ha medido. Cáncer de estómago, lo mismo. La respuesta completa en azul es cuando se emplea quimioterapia, radioterapia y radiofrecuencia, y roja es cuando se emplea solamente la radioquimioterapia. De modo que en estas dos series parece que es espectacular la tasa de respuesta. Cáncer de esófago, otro tumor difícil de tratar. Lo mismo. Tratamiento de hipertermia más quimioterapia, contra todo solo quimioterapia en el cáncer avanzado. En rojo es el beneficio cuando se hace tratamiento combinado y en azul es cuando se hace solamente tratamiento estándar. Tasa de respuestas, como veis, o yo os puedo decir que es bastante favorable. Un caso de un cáncer de esófago. Una paciente es un paciente que tiene un tumor avanzado que señala la flecha, que se trató en su tiempo adecuadamente con radioterapia, cirugía y quimioterapia y que ha recidivado. Y esta recidiva que señala la flecha ahí, esta recidiva no se puede volver a irradiar, solamente nanotermia con resultados espectaculares. Otro caso más en el que lo que hacemos es tratamiento combinado. Un tumor avanzado que está afectando no solamente el esófago, sino los ganglios del mediastino, que lo hacen inoperables, a los cuales se le aplica quimioterapia con platino, radioterapia y la nanotermia. Los resultados al cabo de los pocos meses son espectacular, libre de enfermedad. Cáncer primario de hígado. Se vuelve a repetir más o menos lo que hemos dicho antes. Los azules son la tasa de respuestas cuando se combina lo que es la quimioembolización, que es tratamiento estándar, más la hipertermia y solamente la quimioembolización. Un caso muy particular de un tumor hepatocelular sometido a hipertermia. Casi se borra. El marcador es espectacular, la respuesta que se tiene. Cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero avanzado es un tumor que tiene mal tratamiento todavía hoy en el siglo XXI. Pues bien, cuando aplicamos radioterapia y nanotermia y calentamiento, tenemos una tasa de respuesta del 83%, que supera con mucho a la solo radioterapia. Un caso, a título de ejemplo. Esta paciente tiene un enorme tumor en cuello de útero que lo hace inoperable. A esta paciente se le aplica radioterapia estándar junto con la nanotermia. Hay una respuesta tal que nos permite operar. Cuando se operó a esta paciente ya no se encontró ni siquiera enfermedad reconocible. Algo similar ocurre con los tumores de ovario, donde hay algún tipo de respuesta. Esta paciente desaparece la enfermedad con hipertermia, y en este caso y radioterapia. Veis estos dos P cómo evoluciona espectacularmente, ¿no? La enfermedad masiva, cómo se reconduce cuando se aplica hipertermia y tratamiento en dos ocasiones. Otro caso similar.
Y otro caso similar especialmente espectacular, ¿eh? Los ensayos que incluyen en el cáncer de ovario avanzado un esquema de tratamiento con nanotermia es la línea verde, tiene mucha mejor supervivencia al cabo de los 5 años que aquellos que se conducen con el tratamiento estándar. Estamos hablando de tumores avanzados. Cáncer de recto. El cáncer de recto es un tumor que algunas veces tiene buen tratamiento, pero un tratamiento muy duro. Para curar un cáncer de recto hay que amputar el recto y en muchas ocasiones no se puede hacer la anastomosis completa y a los pacientes lo curamos con una bolsa para que almacene la caca toda su vida. No es nada agradable. Pues bien, en algunas ocasiones queremos que se curen los pacientes y que no paguen ese precio de la bolsa de la colostomía. Para ello tenemos que tener tumores pequeños o si el tumor es grande, hacerlo pequeño. Pues bien, hay un programa de tratamiento, este que se presenta aquí, en el que tumores que no son operables, quiere decir que si se operan hay que sacar el recto y poner la bolsa, se les somete a radioterapia, a quimioterapia y a nanotermia. Todos se vuelven operables y curiosamente casi en un 70% de los operables no se encuentra enfermedad. Y lo más llamativo, esto de aquí, la mitad de los casos se pudo operar sin necesidad de tener una bolsa, de modo que se cumple un objetivo más que notable. Lo mismo, pacientes con cáncer de recto o de colon con metástasis hepáticas, cuando se aplica frente a los tratamientos habituales de quimioembolización, nanotermia o sin nanotermia, hay un incremento significativo de la supervivencia al cabo del tiempo. Algo similar ocurre, no quiero cansaros. Yo quiero deciros simplemente que esto está ocupando y debe de ocupar una labor importante en el curso de investigación oncológica, tomándose con la seriedad oportuna. Aquí hay una serie de los muchos estudios que hay en curso, algunos acabados, otros no acabados, para saber cuál sería el papel definitivo que puede tener este tipo de tratamiento en oncología. Pero sí es cierto que podemos decir que hay algunos hechos bien establecidos. Sabemos que como complemento a la radioterapia, la nanotermia es sinérgica con la radioterapia y se debe de aplicar después de la radiación en los casos en que hay tumores que están bien oxigenados. Por el contrario, cuando es más eficaz es en los casos avanzados mal oxigenados. Hay que invertir, en primer lugar hay que dar la fracción de radioterapia, en primer lugar hay que dar la radiación de calentamiento y después la radioterapia. Con la quimioterapia ocurre prácticamente igual, ¿vale? Es decir, que en definitiva, cuando empleamos los tratamientos de nanotermia complementarios a estas situaciones, en las situaciones más graves, en aquellas en que hay tumores hipóxicos, la nanotermia de alguna manera va a facilitar el efecto de la radiación, porque lo complementa, porque actúa sobre partes en las que la radiación, parte del tumor no actúa, y va a facilitar la eficacia de la quimioterapia porque va a permitir que vaya con el calentamiento más cantidad de fármacos a los tumores.